Namaskar. Solo te pido una cosa, que en el transcurso de este lapso de tiempo que dure el programa que compartimos, sientas tu respiración, sientas cómo ingresa el aire por tu nariz y sientas cómo sale el aire por tu nariz. Solo eso. Siente el aire ingresando frío y siente el aire saliendo tibio. ¿Sabías que si fueses o estuvieses consciente de tu respiración durante un lapso de tiempo de 1 hora, te iluminarías? Eso lo estableció nada menos que el iluminado. Me refiero al amado Gautama Buda. La respiración y la conciencia de la respiración terminan siendo 2 fases de la divinidad: la vida y la conciencia. Dicho de otra manera, tú estás ahí, ya estás, supongo, respirando conscientemente, o por lo menos siguiendo mínimamente tu respiración. ¿Sí? Bien, te decía que, en términos simples, Dios está ahora presente en ti de 2 formas. Está presente como la vida que te anima, y está presente como lo que es, como lo que eres, como conciencia. Obviamente la conciencia está tapada por la mente, y la vida que te anima se manifiesta como energía, como el ki o el chi. Y justamente esa vida se sostiene a través de la respiración, de la santa respiración. El título de este tema a tratar ahora sería Respiración consciente, el milagro de la iluminación. Pero se me había ocurrido otro y me sonrío porque era: si sufres es porque te da la gana. Tú dirás, no se parecen los 2 títulos. Yo digo que sí se parecen, o en todo caso, tienen conexión. ¿Y sabes por qué? Por una razón muy simple. Tú me estás escuchando, ¿sí? Tú que me escuchas respiras, ¿no es cierto? Dispone de la respiración cada 3-4 segundos. Está ahí contigo. Te acompañó desde el día que naciste y te acompañará hasta el día que partas. Siempre fiel, siempre a tu lado. Y pensar que lo único que tienes que hacer es darte cuenta, estar alerta, sentir o seguir tu respiración. Por eso te digo, el otro título alternativo al programa era, el título alternativo era: si sufres es porque quieres. Porque no me podrás decir no tengo tiempo, no puedo ir a tal curso, a tal cosa, no puedo reunirme tales días, no puedo hacer tal cosa. No, no hay justificación. Tú respiras y listo. Y si respiras, significa que puedes darte cuenta que respiras. Ya también lo dijo el amado Gautama Buda, y lo dijo bien claro. El hombre sin respirar, el ser humano sin respirar, unos
un lapso de tiempo determinado, se muere. Y también dijo, la persona, el ser humano, sin conciencia de respiración, sin estar consciente de su respiración, muere su espíritu. Pierde el centro de la conciencia, el núcleo del ser. Por eso te digo, a ti que me estás escuchando, lo único que tienes que hacer es darte cuenta, estar alerta, sentir, seguir, surfear si quieres tu respiración. Eso es todo. La respiración, algo tan común, cotidiano y súper indispensable, que vive con nosotros, está con nosotros. Y nosotros no nos preocupamos por ella, porque es la mente instintiva, felizmente, la que se ha hecho cargo. Porque si la respiración dependiera del ego o de la parte consciente, seguro nos olvidaríamos de respirar y ya nos hubiéramos muerto hace rato. Pero no, de la respiración se encarga la mente instintiva o el centro instintivo, y ella funciona muy bien. ¿Sabías que más o menos inhalamos y exhalamos unas 26,000 veces por día? Y los expertos dicen que podríamos sacar el 99% de nuestras energías de la respiración, pero solo accedemos a un 10, máximo a un 20% de esta energía. Muchas son las razones. Yo no voy a entrar a decirte cómo respirar, porque yo de lo que hablo es de la conciencia de la respiración. Pero si algo tendría que decir cómo respirar, no te daría ningún método, ninguna técnica, ni pranayama, ni nada de eso. Te diría respiración, como dijeron y dicen los grandes maestros, la natural. Observa cómo respira un bebé y respira así, es decir, abajo, hacia el abdomen. Pero en fin, más que hablar de técnicas de respiración, el tema de ahora es conciencia de la respiración. Nuestro título es Respiración Consciente, el milagro de la iluminación. Una de las cosas que quería decir es que en cuanto a la suprema importancia de la conciencia de la respiración, es que lo que llamamos la sabiduría, la filosofía perenne, tienen claro, muy claro, el enfoque, tienen muy en claro la suprema importancia de lo que es la conciencia de la respiración. Entonces yo de alguna manera voy a compartir contigo alguna de estas visiones, grosso modo. En el budismo, por ejemplo, la esencia de la meditación budista, la esencia del despertar, está centrado en la respiración. En el sufismo, el camino interno, el autoconocimiento dentro del Islam, tiene muchísima importancia la respiración. Y aunque tú no lo creas y no te lo hayan dicho, en el cristianismo tiene mucha importancia la respiración. Pero te ha llegado un cristianismo de segunda o de tercera mano, más basado, ¿qué te digo?, en dogmas, repeticiones, creencias, palabras, y no en silencio o en conciencia. Pero en general, en todo lo que es la concepción judeocristiana, siempre dieron importancia a la respiración. Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis, capítulo 2, versículo, no me acuerdo, 6, 7, por ahí es, ¿no? Ahora, pero yendo ya más profundamente a la relación, al nexo, a la profundización de la respiración en cuanto al cristianismo, nos podemos remontar a los padres del desierto. Luego de la persecución, ¿no?, de los romanos a los cristianos, qué sé yo, ya en el siglo IV, aquellos cristianos que, finalizada la era de las persecuciones, se retiraron al desierto para vivir más profundamente, más radicalmente el Santo Evangelio, a la zona de Tebaida. Por eso se les llamaba también, ¿no?, los maestros de la Tebaida. Está pues Evagro el Póntico, entre otros. La cosa que estos cristianos pues se retiraron ahí a vivir a profundidad lo que predicaban. Es decir, el cristianismo real, el cristianismo puro, ¿no? La forma de enseñanza, su pedagogía, por decirlo así, no estaba basada pues ni en grandes discursos, ¿no?, ni en grandes tratados teológicos. Por lo general, el aprendiz del llamado arte espiritual se presentaba ante el hombre de Dios, ante el anciano o Abba, y pedía una palabra, un dicho que iluminara la búsqueda de Dios o el camino espiritual del discípulo. Y la respuesta era dada a través de frases muy sencillas, breves, directas, parecía zen, ¿no? Y estas palabras revelaban un profundo conocimiento de la naturaleza humana, ¿no?, de todas las contradicciones de la lucha espiritual, de la salida que ofrecía el camino del desierto, porque también los padres del desierto se les llama, o los padres de la Tebaida. ¿Cuáles eran estos? Las salidas del camino del desierto a la soledad, el ayuno, el silencio, la lectura asidua de la palabra, la lucha contra las pasiones, la práctica de las virtudes como la pobreza, la humildad, la obediencia, y sobre todo una que se llama la oración continua. Ahora, desde siempre los monjes advirtieron una dificultad que ahora no enseñan, no sé por qué. Y esta dificultad estaba ligada al movimiento continuo de la mente. Es decir, se dieron cuenta que si querían espiritualizarse, o sea, ser lo que somos, seres espirituales, manifestar, había un impedimento. La mente y su sombra, naturalmente el ego, no la llamaban así. Entonces ellos advirtieron la dificultad, que es el movimiento continuo de la mente, los pensamientos, uno tras otro. ¿Estás sintiendo tu respiración? Ya te olvidaste. Vamos a hacer algo, mira. Si te olvidas la respiración más de un minuto, caes muerto. Metafóricamente hablando. ¿Qué te parece? ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces, pon tu atención ahí. Bueno, la cosa es que era esto una dificultad. Vieron que la mente no se detenía. Y ellos buscaban un determinado estado interior de paz, de tranquilidad. Y no llegaba. La mente saltarina, la imaginación, el recuerdo, la preocupación, la lucha contra sí mismo, en fin. Y ellos comprendieron que siguiendo este vaivén de influencias, la mente
fluía sin interrupción. Y esto, como digo, condicionado por la imaginación, la memoria, inclusive las mismas sensaciones o movimientos del cuerpo, el propio ambiente, y todo esto impedía la paz del alma. Inmersos como estaban en la soledad del desierto, ya no existiendo un silencio afuera, un silencio exterior, podían poner atención al interior. Y ellos le llamaban poner atención al infierno interior. Infierno viene de inferus. Inferus significa lo interior. Y cuando uno está en silencio, puede sentir, ver, percibir con mayor nitidez pensamientos, emociones, imaginaciones. Y uno a veces queda aterrado con todas las cosas que pueden haber. Todo ese contenido que pueda tener la mente, que no es otra cosa que la acumulación de la propia sociedad. Entonces, estos maestros, que son los padres del desierto, diferenciaron la relación entre la respiración y el flujo mental, y entre las imágenes o imaginaciones de la mente y las emociones, y entre la imaginación y la respiración. Empezaron a ver algo ahí, comprobaron que si disminuían la frecuencia de su respiración, por ejemplo, también se reducía el número de los pensamientos, porque estaba ligado pensamiento, respiración. Y vieron ellos que en vez de ponerse a luchar contra la mente o los pensamientos, podían poner atención a su respiración, y esta se iría quietando serenamente, ¿no? Menguando su ritmo, en vez de estar luchando contra la mente, en vez de estar luchando contra las imágenes, mejor era poner atención a la respiración. Por eso es que muchos de estos maestros, muchos a los padres del desierto, Pablo el Estilita, ya le dije Evagro el Póntico, etc. Entonces ellos dedicaron su intención a hacer constante la respiración y a tener una atención constante a la respiración, y la asociaron con lo que ellos llamaban la oración de Jesús. Unificaron cuerpo y mente en base a respiración y oración. A una debía corresponderle la otra. Algunos repetían la frase de la oración junto a cada inspiración del aire y volvían a repetirla con cada expiración. Otros repetían la frase una sola vez, dividiéndola entre la inhalación y la exhalación, entre la inhalación y la expulsión del aliento. La oración de Jesús, muy simple: Señor, ten piedad de mí. O Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Kyrie eleison. Nada más. Y entonces, oración continua, con atención a la respiración, comenzar por descartar la multitud de pensamientos, haciendo centro en la repetición de la oración de Jesús, en el marco de una frase de oración o una sola palabra, porque también se podía emplear amor, Dios, Padre, te amo. Esa era la otra manera. Por eso, cuanto más conscientes estemos del proceso respiratorio, más entramos a una modalidad de armonía y equilibrio que promueve nuestras mejores cualidades: amor, eficacia, honestidad, respeto. Lo primero que deberían enseñarnos es a respirar bien, disfrutar de la respiración, y por supuesto, la suprema enseñanza sería ser consciente de la respiración,
el mundo mejoraría increíblemente. Por eso, los grandes maestros enseñan que la respiración es nuestra unión con Dios. Por ejemplo, en un libro muy hermoso que se llama El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, Eliphas Leví nos dice que en el conocimiento o conciencia hay 3 niveles o 3 fases. El primero es el conocimiento o conciencia de la omnipotencia de Dios y del hombre. El segundo es el conocimiento o conciencia del Cristo o amor cósmico. Y la tercera fase es el conocimiento o conciencia de la inteligencia suprema, sabiduría o santa respiración. ¿Es el nombre de Dios el sonido de la respiración? Fuimos creado o manifestación del Creador de todo. En la Biblia la palabra para respiración es la misma palabra que para espíritu. En hebreo la palabra ruah. En griego es la palabra neuma, aliento, espíritu, la misma palabra. En otra parte de las Escrituras se dice lo que el Espíritu de Dios hace al vivir en nosotros es santificarnos. Santificarnos. Esto es limpiar. Lo que significa esencialmente es que si dejas entrar a Dios, cuando respiras, lo que sucede es que te vuelves consciente de todas las cosas que necesitas dejar atrás, de todo lo que necesitas desprenderte. ¿De acuerdo? Si dejas entrar a Dios cuando respiras, lo que sucede es que te vuelves consciente de todas las cosas que necesitas dejar atrás, de todo lo que necesitas desprenderte. Dios es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto está escrito en Hechos. Por eso te repito, cuanto más consciente estemos del proceso respiratorio, más entraremos a un estado de armonía y equilibrio en el que se manifestarán nuestras mejores cualidades, lo que llamamos valores, que no son otra cosa que la manifestación del ser esencial, de lo que somos. Respirando, nos hemos dado un paseíto rápido. He tratado de acercarte a lo que es la santa respiración y la toma de conciencia de la santa respiración. Te dije desde una perspectiva, nunca escuché que enseñaran esto, ni padres, ni sacerdotes, en general, ni pastores, en fin, gente que está ligada, ¿no?, a lo que es el cristianismo. Te llenan de frases y de creencias, cuando la clave suprema es la conciencia. Otra de las tradiciones de sabiduría que tienen que ver con la plenitud del ser, con el despertar de la conciencia, con la manifestación de la divinidad en nosotros, es, ya te dije, el sufismo. El sufismo es la forma interior, el camino místico, le llaman, del Islam. Bueno, podemos entender por misticismo la unión de Dios y del hombre, o la unión tuya con Dios ahora y aquí. No cuando te mueres te vas al cielo, eso está por verse. Como creencia puede ser. Pero ¿por qué no experimentas en vez de creer? ¿Por qué no ves la forma de ser consciente, despertar ahora? Entonces vamos a ver algo de lo que sería la conciencia de la respiración desde la perspectiva del Islam. Ellos tienen el dhikr o zikr, que es una forma de meditación, que es el recuerdo de los nombres de Dios, el recuerdo de Allah.
el único, ¿no es cierto? Dentro de los maestros hay un maestro, Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, este maestro que es de origen, un musulmán de origen español, diría yo, dijo: en cada aliento hay un camino hacia Alá. Hay que tomar cada aliento que Alá nos da y devolvérselo. Y hay que entender este aliento como el carácter. Según esto, si el aliento o el alma dejasen al hombre, éste volvería a su origen, es decir, al Creador. Así dice el Señor de los mundos en su noble Corán: a Alá habéis de regresar. Carlos Velázquez Montes, un estudioso del sufismo, nos muestra otro aspecto. Bueno, él es sufi y tratadista sufista, sufi. Cuanto más consciente se es de la respiración, más intensa es la vida interior. Y nuevamente Ibn el Arabi, en su obra Las Revelaciones de la Meca, ¿qué nos dice? La gente de perfección es la que, pendiente de su respiración, se hace guardián del tesoro de sus corazones. Pero respira conscientemente ahora. Es tu tarea o ya te moriste. Dejemos que la conciencia en la respiración se quede de guardián y no deje entrar a ningún extraño. Hermoso, ¿no? Dejemos que la conciencia en la respiración se quede de guardián y no deje entrar a ningún extraño. El tesoro del corazón es la biblioteca de Alá. No permitas que entren los pensamientos que no sean del amado. Y esto es una absoluta verdad, porque cuando somos conscientes, la virtud, el ser están ahí. Por eso dice Osho, no es necesario tratar de ser buenos, no es necesario hacer tal o cual acto virtuoso. Lo importante es estar consciente, porque cuando estás consciente, por lógica, por defecto, terminas haciendo, uso la palabra default en sentido ¿no? de la cibernética. Quiero decir, haces por lógica. Toda persona consciente actúa bien por lógica, porque conciencia es luz, conciencia es Dios, conciencia es amor, conciencia es unidad. La conciencia en la respiración se queda de guardián. Si tu atención y tu conciencia están dirigidas a la respiración, no va a entrar ningún extraño. No van a entrar pensamientos que no sean del amado. En la vía espiritual del sufismo, pues, se da una gran importancia a la respiración y a ser conscientes de ella en todo momento. ¿Por qué? Porque al hacerlo, el hacerlo así, el estar consciente de la respiración, mantiene al hombre, a la mujer, al ser humano, lo mantiene consciente y le hace despertar en el aquí, y en el ahora. El sufi es el hijo del instante, ese es otro principio. El sufi es el hijo de la hora, o el sufi es el hijo del instante. En árabe es ibn waqt, pero aumentan, dice el sufi es el hijo del instante. Ibn waqt, o esclavo del momento, Abdul Waqt, porque en cada instante su corazón está en el recuerdo de Alá, con pleno sometimiento a su voluntad, y por consiguiente en completo equilibrio y armonía con el corazón. Cuando dice esclavo del momento, está refiriéndose en el lenguaje religioso, bhakti, en el lenguaje amoroso, esclavo de la voluntad del Señor, de Alá. La vida es aliento, y el aliento es vida. Esto me hace recordar una frase de Shakespeare, ¿no? La vida es aliento y el aliento es vida. Shakespeare parece que lo sacó de acá, de los maestros sufis. Y ellos dicen, la vida es hálito y el hálito es vida. Todo lo que tiene vida respira. Todo en la existencia respira. Todo vibra y late en un acto amoroso
de expansión, de contracción. Los pulmones en su inhalar y exhalar, el corazón en su latir, en su sístole y diástole, las emociones, los sentimientos, la célula, el día y la noche, la crisálida en su proceso de convertirse en mariposa. Dice Alá, glorificado y exaltado sea en su sagrado libro, se refiere al Corán, por el día cuando transpira. Y Alá no emite un juramento por cualquier cosa, sino porque cuando jura lo hace con profundos significados, y en el respirar del día se esconde un gran secreto de la existencia. La vida entra en el cuerpo en cada inspiración, y así como el feto respira a través del vínculo de su madre, también nosotros, los seres humanos, tú, hermano, tú, hermana, estás ligado al hálito del principio creador, respirándolo. Inclusive los sufis, en los métodos de curación que tienen, le han dado más importancia a la respiración que a otros elementos de la vida. Porque la vida, según ellos, está comprendida entre el primero y el último aliento. Empiezas a existir cuando tienes el primer aliento y dejas de existir cuando tienes el último aliento. Toda tu vida respiración. Por eso le dan tanta importancia. La respiración pues es el nexo entre nosotros y el amado. La esencia de la respiración es el hálito. Y este aliento no solamente pues es aire u oxígeno, es una energía sutil. Y su origen, como todas las cosas, es divino. La respiración es una sustancia luminosa, un rayo de luz. Es la fuerza de Alá, el misericordioso. Y la respiración, todos sabemos, comprende el ciclo de la inspiración y la expiración. Y nos recuerda, ¿no?, que es un ir y venir. Cuando inhalo, me lleno de mundo, y cuando exhalo, me doy al mundo. De otro modo, ese acto de inhalar y exhalar es expansión y contracción del espíritu. Y el equilibrio de este ciclo respiratorio influencia, afecta a la mente, al cuerpo y al espíritu. La respiración es responsable de dirigir los divinos atributos al corazón. Y también la respiración es importante y diría yo, responsable del punto de encuentro entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo físico y lo psicoemocional, entre el ego y el espíritu. Y esta respiración consciente está estrechamente ligada al recuerdo de Alá, el dhikr, que es el recuerdo de Alá. Por lo que el ideal del sufi es mantenerse en constante recuerdo de su creador. En cada respiración se pronuncia uno de los nombres de Alá, de tal modo que los atributos divinos desciendan a la mente, a la lengua, al corazón que los invoca. Y concretamente, hablamos alguna vez, ¿se acuerdan?, de la orden sufi de la Tariqa Naqshbandí, ¿no? Ellos basan su camino en la respiración, ya que es el puente que integra el cuerpo, la mente. Al quemar las impurezas de la mente, o sea, el ego, el corazón se abre, permitiendo contemplar el espíritu del creyente y las luces del espíritu creador. Por eso tenemos que pensar, y te dije desde el principio, reconsidera el modo en que respiras y pon atención, ten conciencia de cada respiración, ten conciencia del aliento misericordioso. Y es gracias a esta comprensión, es gracias a esta conciencia que equilibras tu mente, purificas tu corazón para mantenerte en el camino. Y esto se da en el mundo de todos los días. No puedo. Por eso te decía, otro título de esto es: si sufres es porque quieres, porque donde estés puedes respirar. ¿Dónde estás ahora? Puedes estar pues en
en Caquetá, puedes estar para la gente del Perú, ¿no?, que conoce estos lugares, puedes estar, qué sé yo, en la Cachina misma. ¿Y quién te impide estar consciente de tu respiración, centrado, radiante, purificando tu mente y tu corazón en medio del infierno mismo? Es posible. Vamos a continuar con el tema respiración consciente, el milagro de la iluminación. Pero también había dicho que podría tener otro nombre. Era, si sufres es porque te da la gana. ¿Y por qué esta afirmación? Porque todos respiramos a lo largo de nuestra vida, respiramos siempre y en todo momento. Y tener conciencia de la respiración significa que puedes meditar, porque la conciencia en la respiración es una forma de meditación todo el tiempo. No puedes decir estoy ocupado, estoy ocupada, no tengo tiempo. Hagas lo que hagas, estés donde estés, puedes estar presente, consciente, meditativo. Y una de las características del despertar del alma, del despertar de la espiritualidad, es justamente el no sufrimiento. Es cierto que habrá algún tipo de dolor humano inherente a nuestra naturaleza, ¿sí?, pero no ese sufrimiento que te destruye el cuerpo, la mente, el alma y el ser. Por eso llamo respiración consciente el milagro de la iluminación. Una cosa, que en el transcurso de este tiempo que vamos a compartir, sientas tu respiración. Siente cómo ingresa el aire por tu nariz, frío, y cómo sale el aire por tu nariz, tibio. Solo eso. Siente el aire ingresando y siente el aire saliendo. ¿Puede ser? La respiración y la conciencia de la respiración terminan siendo dos fases de la divinidad: la vida y la conciencia. Siempre digo, a Dios los tienes de tres formas. Ahora tú estás ahí. La vida que te anima es la vida de Dios, que se manifiesta como el gran ki, prana, energía. Esa vida es la presencia de Dios en ti. Siéntela y bendícela. Y la conciencia es obviamente la presencia del Supremo Ser. Y claro, lo tienes en el ahora, en el eterno presente. Ahora, ese ahora es la eternidad, ahí está también. El sábado anterior vimos, ¿no?, que en el cristianismo místico profundo, los padres del desierto, los creadores de la filocalia, hicieron de la respiración y la oración continua la base de su meditación. Asimismo, desde otra perspectiva, vimos algunos elementos de la respiración consciente abordados por el sufismo. Como ya lo he dicho alguna vez, el sufismo es un misticismo dentro del Islam. El Islam, como toda religión, el islamismo tiene un lado externo y un lado interior o profundo. También le podemos llamar esotérico, que significa interior. Y entonces, el lado interior del Islam es el sufismo. Si bien en el cristianismo, aunque ha permanecido desconocido para muchas personas, porque la gran mayoría me dijeron nunca en nuestra religión han hablado de la respiración, menos de la respiración consciente. Pero qué extraño, los padres del desierto. Te cito siempre a Evagor el Póntico, que es uno de los padres que con mayor propiedad desarrolló todo lo que son los apotegmas. Pablo el Estilita,
Por supuesto que se trabaja respiración consciente y la repetición del nombre de Dios. Luego, en el sufismo, también vimos, por supuesto que es la clave suprema para el despertar la respiración, claro que sí. Veamos algo más en el sufismo, en cuanto a la conciencia de respiración. Ellos dicen, Dios otorga a cada ser humano al nacer un número exacto de respiraciones. Comienza con una inhalación y termina la vida del ser humano con una exhalación. Y a cada uno nos es otorgado un número exacto de respiraciones, ni una más ni una menos. Esto implica que si dilapidamos a lo loco, respirando de cualquier modo, pereceremos antes, porque tu respiración está contada, es exacta. Dicen los amigos del Islam, del sufismo, sé consciente de cada instante, no dejes que tu atención se asombre ni por un instante. Tente presente a ti mismo en todas las situaciones. Respiración consciente. Hosh Dar Dam. Hosh Dar Dam. Respiración consciente. Significa mente Hosh Dam. Y de acuerdo a Abdul Khalik al-Ghuzdawani dijo, el seguidor sabio debe estar atento a su respiración, que entra y sale, con lo cual mantiene siempre su corazón en la presencia divina. Cada respiración que es inhalada y exhalada con presencia está viva y conectada con la presencia divina. Y cada respiración inhalada y exhalada con desatención está muerta, desconectada de la presencia divina. Otro gran místico sufi, Ubaidullah al-Harar, dijo, la misión más importante para el seguidor, para el creyente, para el que está en el camino, es ser consciente de su respiración. Y aquel que no pueda salvaguardarla, aquel que no esté consciente de su respiración, se dirá que se perdió a sí mismo, porque la misión más importante es ser consciente de la respiración. Ya en algún momento nosotros desarrollamos los 11 principios de la Tariqa Naqshbandí. Tariqa es una orden sufi, ¿no? Es una tariqa. Existen los Kawaján y los maestros Kawaján, dentro de ellos los Naqshbandi o Naqshband. Entonces el Sheikh Naqshband dijo, esta orden está constituida sobre la respiración. Por eso es un deber para todos estar conscientes de la respiración en el momento de la inhalación y en el momento de la exhalación. Y más aún, ser conscientes en el intervalo entre la inhalación y la exhalación. Y ser conscientes del intervalo entre la exhalación y la inhalación. Esa etapa se llama apnea. Eso también está contemplado dentro de lo que es el Anapanasati Yoga. Entonces, es conciencia en el momento de la inhalación, conciencia en el momento de la exhalación y conciencia en el momento de la apnea. Es decir, inhalas y hay un alto, un detenimiento ahí. Ahí hay conciencia. Exhalas y antes de volver a inhalar, hay, aunque sea de una milésima de segundo, un detenimiento, ahí diriges tu conciencia. Miren, culturas diferentes, centrándose en lo mismo. ¿Qué suprema importancia tiene la conciencia de la respiración? Y por supuesto, el amado Gautama Buda, Siddhartha Gautama, el Sakyamuni, llevó la respiración consciente o la conciencia de la respiración a su máximo límite, pues es la esencia para la iluminación. Estoy hablando del Anapanasati Yoga, porque recuerda una cosa, respiramos como vivimos y vivimos como respiramos.
Si respiro conscientemente, implícito está, mi vida será consciente. Si respiro inconscientemente y encima mal, mi vida será un desastre. La respiración consciente permite disolver las armaduras, expandir la conciencia y sanar. Es una herramienta muy poderosa, muy valiosa para cualquier proceso de desarrollo personal. Y la respiración es vital, en este caso para el equilibrio. Y la respiración consciente es la suprema solución. Sin ella moriríamos, sin la respiración. Pero sin la conciencia de la respiración muere nuestro espíritu. Cuando se respira con todo el cuerpo, se tiene acceso a todas las células del ser. Esta energía, cuando eres consciente de la respiración plenamente y respiras con todo el cuerpo, tus células pueden iluminarse. Y así la respiración pues se transforma en un elemento que sostiene y vigoriza la vida y el cuerpo humano. Si tú permites que el chi o el ki o el prana llegue más a las células, cuando permites esto, los tejidos se expanden, se da una mayor oxigenación al cuerpo y esto redunda en el cuerpo, te mantiene más vital, más joven, más alerta, más sano, con una mente despierta. Y más allá, como te digo, permite lo que llamaríamos la iluminación de tu cuerpo. Buda está al borde de la muerte y alguien le pregunta, ¿estás muriendo? Cuando mueras, ¿dónde estarás? El cuerpo que nació morirá, dice Buda. Pero hay otro cuerpo, el Buddhakaya. El cuerpo de Buda, que no nace ni puede morir. He abandonado el cuerpo que me fue dado, que vino de mis padres. Tal como la serpiente abandona su vieja piel cada año, lo he dejado. Ahora estoy en el Buddhakaya. El cuerpo del Buda. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo puede convertirse en un cuerpo de Buda. Cuando tu conciencia llega a cada célula, la cualidad misma de tu ser cambia, se transmuta, porque entonces cada célula está viva, consciente, iluminada, y entonces no hay esclavitud. Te has convertido en el amo. Por el hecho de convertirte en un centro consciente, te conviertes en el amo. Repito, como dijo el Buda, si no respiras en un lapso determinado de tiempo, tu cuerpo muere. Y si no eres consciente de tu respiración en un lapso determinado, tu espíritu muere. Y es que los Upanishads tienen un principio que dice, estar establecido en el sol de la conciencia es la única lámpara. No dejes que ninguna parte de tu ser permanezca en la inconsciencia. La conciencia no solamente va a iluminar las tinieblas del inconsciente, que es más del 95% de la mente, sino llevémoslo más allá, llevemos a las células, llegando a todo tu ser, hasta alcanzar el Buddhakaya. Y Gautama Buda pues creó este método basado en la respiración consciente. Respirar conscientemente. El nombre, ya te lo dije, que le da a esta respiración consciente es Anapanasati Yoga, es decir, el yoga de la conciencia de la respiración, que entra y sale. Siempre hemos dado mucha importancia a Anapanasati. A todos aquellos que tienen el libro, ¿se acuerdan? Todo problema tiene solución. Todo el libro trae un CD con 2 meditaciones. La segunda meditación es Anapanasati Yoga. Tú estás respirando, ¿no es cierto? Respiramos, pero eso es algo inconsciente. Y la respiración es prana, es energía, es vitalidad, la vitalidad misma, la luz misma. Y es inconsciente. No eres consciente de ella.
Si tuvieras que ser consciente de la respiración, si tuviéramos que ser conscientes de la respiración, ya lo dije el sábado anterior, si de nosotros dependiera, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque unos cuantos segundos y ya nos olvidamos, nuestra mente saltarina, la monomente o la mente mono salta de aquí para allá y uno se olvidó de respirar. Felizmente, el centro instintivo se hace cargo de la respiración. Gautam Buda usó la respiración como vehículo para hacer dos cosas simultáneamente. Una es generar conciencia y la otra es permitir que la conciencia penetre en las células mismas del cuerpo. Y dijo, respira conscientemente. Y acá hay algo que quiero destacar. La respiración consciente no es una práctica, no es un ejercicio, no es una técnica de respiración, no es un ritual. Se trata simplemente de ser consciente de la respiración, de hacer conciencia, tomar conciencia de la respiración. Se trata de hacer de la respiración un objeto de conciencia sin cambiarla en absoluto, porque no se trata de técnicas de respiración, sino la respiración natural. Y Anapanasati Yoga es conciencia de la respiración. Solamente sigue tú, con tu atención, tu respiración. No olvides ni una sola respiración. Se dice que Buda afirmaba que si puedes ser consciente de cada una de tus respiraciones durante un lapso equivalente a una hora, ya estás iluminado, pero no debes perderte ni una respiración. Una hora es suficiente. Parece poco, solo un fragmento de tiempo, pero no lo es. Inténtalo. Vas a ver que estar una hora consciente de la respiración te va a parecer demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra atención no está trabajada, tenemos una atención dispersa. La mente mono salta de aquí para allá, unos segundos y ya te saliste de la respiración consciente. Los que trabajamos con cierta disciplina, pues que aguantamos unos cuantos segundos más. Y las personas que no trabajan, por supuesto, se pierden cada segundo, se pierden. Empieza, la respiración está entrando, está siguiendo la entrada del aire y ya la mente se fue para otro sitio. De repente no te das cuenta, te acuerdas. Y ahora ya la respiración está saliendo. Está saliendo y tu mente ya está en el pasado, está en el futuro, está en la memoria, está en la imaginación. Moverte con la respiración significa que no puedes permitirte ningún movimiento, porque el pensamiento captará tu atención, el pensamiento te distraerá. Es por eso que deseamos que los padres del desierto habían descubierto esa clave, la relación, la conexión, mente, respiración, tiempo. Están ligados. Mente, tiempo, respiración. Y ahí se vuelve fundamental la apnea, es decir, la etapa en que ni inhalas ni exhalas, el punto medio. Igual lo sabían los sufis. Bueno, pero esto hay que practicarlo, no te lo puedo explicar más. Moverte con la respiración significa eso, que no puedes permitir ningún pensamiento. Por eso Sakyamuni, Gautam Buda, dijo, él no dijo nunca que dejes de pensar. No, él dijo simplemente respira conscientemente. Porque hay gente que dice, no, yo tengo que voy a detener la mente, poner la mente en blanco, dejar de pensar. ¿Qué cosa estás hablando? No se puede hacer eso. La clave es respira conscientemente y el pensamiento se detendrá automáticamente. No puedes hacer ambas cosas a la vez, pensar y respirar conscientemente. Claro que uno cree que la respiración solo sirve para el proceso de oxigenación, de purificación de la sangre, ¿no? Como función del corazón. Pero es algo más que eso. Es más que la función de la circulación, ¿no? Por parte del sistema de bombeo para refrescar la circulación sanguínea, para dar a tu sangre más oxígeno que necesita, para expulsar el dióxido de carbono, que es un excedente, un excremento prácticamente, es un material que ha de ser desechado. Pero esto solo es el lado fisiológico. Si empiezas a ser consciente de tu respiración,
poco a poco irás profundizando, irás más profundo que tu corazón. Y un día empezarás a sentir un centro. Pero solo puedes sentir ese centro si te mueves continuamente con la respiración. De modo pues que Buda usa la respiración como un tránsito para acercarse más y más al centro. El centro está en ti. Si dejas de respirar, te mueres. Y el que deja de ser consciente de su respiración, muere su espíritu. O sea, pierde ese centro del que te estaba hablando. De ese centro. Voy a cerrar. Quisiera hacerte recordar esto. Que Dios otorga a cada ser humano un número exacto de respiraciones. Ni una más, ni una menos. Lo cual implica que si la derrochas, la dilapidas, respirando a lo loco, respirando de cualquier manera, perecerás antes de tiempo. Porque tu vida comienza con la primera inhalación y termina con la última exhalación, y esas están contadas. Así está escrito. Namaskar.